Evangelio de hoy. Jueves 1 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 16 al 21. Los pastores fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. José y María hicieron todo según lo que prescribía la ley del Señor. Al cumplirse 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el que había sido llamado por él ángel antes de ser concebido en el seno materno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La alegría del encuentro. El pasaje nos introduce en la escena de los pastores que, tras recibir el anuncio del ángel sobre el nacimiento del Salvador, se apresuran a Belén para contemplar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí se nos invita a reflexionar sobre la urgencia y la disposición con que debemos acudir al encuentro de Cristo. La reacción de los pastores es inmediata. No hay dudas ni retrasos. Esto nos muestra que la verdadera fe se manifiesta en la acción, en la prontitud de quienes reconocen la obra de Dios y desean participar de ella. La alegría que sienten no es superficial ni pasajera. Es una alegría profunda, nacida del reconocimiento de la presencia divina en la historia humana. Esta alegría se convierte en un impulso que transforma. Los pastores no solo contemplan al niño, sino que difunden la noticia, convirtiéndose en mensajeros de la buena nueva. Cada uno de nosotros está llamado a esa misma experiencia. Contemplar a Cristo nos lleva inevitablemente a anunciarlo, a compartir con otros la esperanza y la paz que encontramos en Él. La escena nos recuerda que la fe auténtica no se queda encerrada en la intimidad personal. Se expande, toca corazones y genera comunidad. La humildad de Dios y la grandeza del misterio. El niño que nace no lo hace en palacio, sino en un pesebre. Esta elección divina nos revela la radicalidad del amor de Dios. La grandeza de su plan se manifiesta en la humildad del lugar y en la sencillez de la situación. Dios no busca ostentación ni reconocimiento humano. Su gloria se muestra en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Y precisamente allí nos invita a descubrir la presencia de lo sagrado. La humildad de Cristo nos desafía a examinar nuestra propia vida. ¿Dónde buscamos a Dios? ¿En el poder, en la riqueza, en el prestigio? ¿O en los gestos simples de amor, de servicio y de entrega? El Evangelio nos muestra que Dios se hace accesible para todos, que su amor no discrimina ni depende de nuestras condiciones sociales o económicas.
Esta es una invitación a la conversión de nuestra mirada. Ver lo divino en lo cotidiano. Y reconocer que la santidad se manifiesta en la vida ordinaria, en la familia, en la comunidad y en los pequeños actos de bondad. La obediencia y la gratitud. Después de contemplar al niño, los pastores regresan glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Cronómetro igual a 1300, este gesto es un ejemplo de obediencia y gratitud. La obediencia se muestra en aceptar el mensaje angelical sin cuestionamientos ni temores. Y la gratitud surge de experimentar la generosidad de Dios en su entrega a la humanidad. Al reflexionar sobre esto, comprendemos que la fe no es solo una creencia abstracta. Es también una respuesta activa y agradecida. Reconocer la acción de Dios en nuestra vida nos lleva a celebrar y a testimoniar su amor. La gratitud verdadera transforma la existencia. Nos hace conscientes de los dones recibidos. Nos abre al servicio y nos impulsa a vivir con un corazón dispuesto a compartir. La circuncisión y el nombre de Jesús. El pasaje también nos recuerda que, conforme a la ley judía, Jesús fue circuncidado al 8º día y recibió el nombre que le había sido anunciado por el ángel. Este detalle subraya la plena humanidad de Cristo y su integración en la historia y la tradición de su pueblo. Jesús no se presenta al mundo como un ser aislado ni desvinculado de la humanidad. Su encarnación lo inserta en la cultura, la ley y la historia de su pueblo, mostrando respeto por el orden divino y humano. El nombre de Jesús, ¿qué significa Dios salva?, nos revela la misión central de su vida: ser el Salvador de todos. Al meditar en esto, comprendemos que cada nombre en la Biblia no es solo una etiqueta, sino una declaración de propósito. La elección de Dios nos recuerda que nuestra vida también tiene un sentido y una misión, y que somos invitados a vivir conforme al plan divino, siendo instrumentos de salvación y esperanza para los demás. La contemplación de la paternidad y maternidad. María, la Madre de Jesús, guarda todas estas cosas en su corazón y las medita. Este acto de contemplación nos invita a la interioridad y a la reflexión silenciosa sobre los misterios de Dios. La fe no solo se manifiesta en la acción externa, sino también en la meditación profunda, que nos permite integrar los acontecimientos en nuestra vida y entender su significado más profundo. Guardar en el corazón es aprender a vivir con atención y sensibilidad espiritual. Es cultivar la memoria de Dios en nuestra vida, permitiendo que sus actos y palabras moldeen nuestra existencia y nuestra manera de relacionarnos con los demás. La contemplación nos lleva a la sabiduría y nos da fuerza para afrontar los desafíos, al tiempo que fortalece nuestro vínculo con Dios y con los que nos rodean. La luz que ilumina la oscuridad. El nacimiento de Jesús irrumpe en la oscuridad del mundo con una luz que no se apaga. Este gesto simboliza la irrupción de la esperanza en medio de la desesperación, de la paz en medio del conflicto y de la vida en medio de la muerte. La llegada del Salvador nos enseña que Dios siempre actúa para traer claridad
consuelo y dirección. Incluso cuando las circunstancias parecen adversas o confusas. Cada creyente es llamado a ser portador de esta luz. La experiencia de los pastores nos recuerda que quienes encuentran a Cristo deben irradiar su presencia y bondad. La fe no puede permanecer oculta. Su brillo es visible en la justicia, en la misericordia y en la alegría compartida. Ser luz implica compromiso, coherencia y valentía para vivir conforme al Evangelio, aun cuando el mundo ofrezca sombras y dificultades. La universalidad del mensaje. Aunque los pastores eran personas humildes y marginadas en la sociedad, fueron los primeros en recibir la noticia y en acercarse a Jesús. Esto evidencia la universalidad del mensaje cristiano. El reino de Dios no es exclusivo de los poderosos ni de los sabios según los criterios humanos, sino que se ofrece a todos sin excepción. Reflexionar sobre esto nos desafía a cuestionar nuestros prejuicios y nuestras concepciones de quien merece la gracia de Dios. El Evangelio rompe barreras sociales, culturales y económicas, recordándonos que el amor de Dios no conoce límites. Cada vida humana tiene valor infinito, y cada persona está llamada a experimentar y compartir la salvación que Jesús trae. La invitación a la adoración. El acto de los pastores al contemplar al niño es también un gesto de adoración. Adorar significa reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Y al mismo tiempo, entregar nuestra vida en respuesta a su amor. La adoración no se limita a gestos externos o litúrgicos, sino que abarca toda nuestra existencia, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro compromiso con el bien. El Evangelio nos recuerda que la verdadera adoración nace del corazón agradecido y del deseo sincero de vivir conforme a la voluntad de Dios. Cada gesto de amor, cada acto de justicia y cada expresión de compasión pueden convertirse en una forma de adoración que glorifica a Dios y transforma el mundo. La llamada a la transformación. Este pasaje nos invita a ser transformados por la presencia de Cristo. La contemplación del nacimiento del Salvador. La alegría de los pastores y la meditación de María nos muestran el camino de una fe activa, profunda y comprometida. Ser transformado significa dejar atrás la indiferencia, abrir el corazón a la gracia y permitir que Dios moldee nuestra vida según su amor. La transformación no es instantánea ni superficial. Requiere perseverancia, humildad y disposición para aprender de cada experiencia. El Evangelio nos ofrece modelos claros. Los pastores nos enseñan la prontitud y la acción. María nos enseña la interioridad y la contemplación. Jesús nos enseña la humildad, la obediencia y la entrega total. Al unir estas dimensiones, nuestra vida puede reflejar la presencia del Salvador en todos sus matices. La sencillez como camino de encuentro. El pesebre. Lugar humilde y sin ornamentos. Simboliza la sencillez que Dios elige para manifestarse. Jesús no nace en un palacio, rodeado de riquezas o pompa, sino en la austeridad que invita a abrir los ojos del corazón. Esta sencillez nos enseña que la verdadera
Espiritualidad no se mide por el lujo ni por el reconocimiento externo, sino por la capacidad de acoger a Dios en la humildad de la vida cotidiana. El mensaje para nosotros es claro. La grandeza de la fe no depende de nuestras habilidades, posición social o recursos materiales. La puerta para recibir a Dios está abierta a quienes, como los pastores, reconocen lo esencial, lo verdadero, y se acercan con corazón humilde y dispuesto. Aprender a valorar la sencillez nos permite descubrir a Dios en los detalles pequeños, en la familia, en la naturaleza y en los gestos de amor, que a menudo pasan desapercibidos. El testimonio como fruto de la fe. Los pastores no permanecen silenciosos tras contemplar al Salvador. Su encuentro los impulsa a convertirse en testigos. Esta actitud nos recuerda que la fe genuina siempre se traduce en acción. No basta con creer o sentir. La experiencia de Dios nos mueve a compartirla. El Evangelio nos desafía a ser portadores de luz en nuestro entorno, llevando esperanza, consuelo y amor donde sea necesario. El testimonio no siempre requiere grandes palabras ni gestos llamativos. Puede manifestarse en la paciencia con los demás, en la ayuda silenciosa a quienes sufren, en la defensa de la justicia y en la misericordia cotidiana. Cada acto de bondad se convierte en un reflejo del amor que hemos recibido y en un eco del mensaje de Belén. Así, nuestra vida se convierte en un evangelio viviente que comunica lo que las palabras a veces no pueden expresar. María, modelo de contemplación y fidelidad. María guarda y medita todos estos acontecimientos en su corazón. Este gesto nos invita a cultivar la interioridad, a detenernos y reflexionar sobre cómo Dios actúa en nuestra historia personal. La contemplación de María es activa. No es una pasividad indiferente, sino un proceso consciente de integración y comprensión de los misterios divinos. Siguiendo su ejemplo, somos llamados a cultivar espacios de silencio y reflexión, donde podamos discernir los signos de Dios en nuestra vida y crecer en sabiduría y fortaleza espiritual. La fidelidad de María se manifiesta en su aceptación y confianza plena, enseñándonos que la fe no es solo creer, sino también comprometerse a vivir en consonancia con la voluntad de Dios, incluso cuando los caminos son inciertos o difíciles. La circuncisión y la obediencia a la ley. La circuncisión de Jesús al 8º día y el nombre que recibe subrayan su plena humanidad y su inserción en la historia de su pueblo. Jesús se somete a la ley, no porque carezca de autoridad, sino para cumplir el plan de salvación y mostrar respeto por el camino establecido por Dios. Esta obediencia es un modelo para nosotros. Nos enseña que la libertad verdadera se encuentra en acoger la voluntad de Dios y en alinear nuestras decisiones con su plan. La obediencia de Jesús no limita su divinidad. Al contrario, la expresa plenamente al asumir nuestra condición humana y mostrar que la santidad se vive en la fidelidad cotidiana, en los actos concretos y en el cumplimiento de lo que Dios nos llama a hacer. Reflexionar sobre esto nos invita
A evaluar nuestra propia disposición para vivir en obediencia consciente. No por miedo, sino por amor. Y reconocimiento de la presencia divina en nuestra vida. La luz que disipa la oscuridad. El nacimiento de Jesús trae luz a un mundo que vive en la sombra de la incomprensión, el miedo y el pecado. Esta luz simboliza la claridad, la esperanza y la guía que solo Dios puede ofrecer. La encarnación no solo transforma la historia, sino que nos invita a dejar que la luz de Cristo transforme nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Ser portadores de esta luz implica actuar con coherencia, integridad y amor. Cada gesto de bondad, cada palabra de consuelo, cada decisión justa es un reflejo de la luz que recibimos y una invitación para que otros también se acerquen a ella. El Evangelio nos recuerda que la verdadera fe ilumina. No esconde ni se limita a lo privado. Debe manifestarse en actos concretos que beneficien a los demás. La universalidad del mensaje y la inclusión. El hecho de que los primeros en recibir la noticia sean pastores, personas humildes y socialmente marginadas, subraya que el mensaje de Dios no tiene fronteras. No se dirige a un grupo selecto, sino que es para todos, independientemente de su condición, su riqueza o su posición. Este principio nos invita a abrir nuestra mente y nuestro corazón, reconociendo que todos tienen dignidad y acceso al amor divino. La inclusión que vemos en este pasaje es un llamado a derribar prejuicios y barreras en nuestra propia vida. Nos desafía a actuar con equidad, compasión y justicia, recordando que cada persona es valiosa ante los ojos de Dios. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a ver a los demás con los mismos ojos con los que Dios nos mira, con amor incondicional y reconocimiento de su valor intrínseco. La alegría que se comparte. La experiencia de los pastores nos recuerda que la verdadera alegría se multiplica cuando se comparte. La alegría del encuentro con Dios no se limita a la emoción personal. Se convierte en acción, en anuncio y en servicio. La felicidad genuina nace de la conciencia de ser partícipes del plan de Dios y de poder comunicar esa esperanza a quienes nos rodean. Compartir esta alegría implica comprometerse con la transformación del mundo a través de la bondad, la justicia y la misericordia. Cada gesto altruista, cada palabra de aliento, cada acción que refleja la presencia de Cristo contribuye a expandir la alegría del Evangelio y a crear un espacio donde otros puedan también experimentar la cercanía de Dios. La encarnación como modelo de vida. El nacimiento de Jesús nos enseña que Dios se hace cercano, vulnerable y humano. La encarnación es un llamado a vivir con autenticidad, a abrazar nuestra humanidad y a reconocer que lo divino puede manifestarse en la vida diaria, en nuestras decisiones, relaciones y responsabilidades. Vivir según este modelo implica cultivar la humildad, la compasión, la justicia y la entrega sincera a los demás. Nos recuerda que no necesitamos grandes gestos para reflejar el amor de Dios, sino coherencia, fidelidad y disponibilidad para servir.
La vida de Cristo nos muestra que la grandeza espiritual se encuentra en la entrega y en la capacidad de amar sin condiciones. La urgencia del encuentro con Cristo. Los pastores, tras recibir el anuncio del ángel, no dudan ni titubean, se dirigen inmediatamente a Belén para contemplar al niño. Esta prontitud revela que la fe auténtica se traduce en acción, en un deseo profundo de acercarse a Dios sin demora. La vida espiritual no admite postergaciones. La gracia de Dios nos invita a responder de inmediato, con corazón abierto y dispuesto a ser transformado. Cada uno de nosotros es llamado a esa misma urgencia espiritual, a no esperar el momento perfecto para acercarnos a Dios, sino a reconocer que el presente es siempre propicio para encontrarlo y dejar que su luz penetre en nuestra existencia. La humildad del pesebre. Jesús nace en un pesebre, un lugar humilde y sencillo, desprovisto de toda ostentación. Esta elección divina nos enseña que Dios no busca el reconocimiento humano ni la grandeza superficial, sino que su amor se revela en lo pequeño, en lo cotidiano y en lo aparentemente insignificante. La humildad del pesebre nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Buscamos a Dios en los lugares correctos? ¿O lo ignoramos por estar distraídos con lo aparente? Dios se manifiesta en lo humilde. Y nosotros estamos llamados a descubrir la santidad en la sencillez, en los gestos discretos de amor y servicio que, aunque invisibles para el mundo, son grandiosos ante sus ojos. La alegría que transforma. El encuentro con Jesús provoca en los pastores una alegría que no es efímera ni superficial, sino profunda y transformadora. La experiencia de Dios cambia la percepción del mundo, infunde esperanza y despierta un deseo natural de compartir lo recibido. La alegría que proviene de la fe no es solo emocional, sino que tiene consecuencias prácticas. Nos mueve a actuar, a testimoniar y a vivir de manera coherente con lo que hemos experimentado. Cada creyente está llamado a cultivar esta alegría y permitir que se traduzca en amor activo hacia los demás, reflejando la luz de Cristo en cada decisión y gesto. La obediencia como camino de santidad. La circuncisión de Jesús y el cumplimiento de la ley muestran su fidelidad al plan divino y su respeto por la historia de su pueblo. La obediencia de Cristo no limita su libertad. La expresa plenamente al alinearse con la voluntad de Dios. Este acto nos invita a reconsiderar nuestra relación con la obediencia, no como una imposición, sino como un camino que nos acerca a la santidad y nos hace partícipes del plan divino. La verdadera obediencia surge del amor y la confianza, y transforma la vida diaria en un reflejo constante de la presencia de Dios. María, modelo de contemplación. María guarda todas estas experiencias en su corazón, meditando y reflexionando sobre el misterio que presencia. Este acto de interioridad nos enseña que la fe no solo se manifiesta externamente, sino también en la contemplación y la meditación profunda. Aprender a guardar en el corazón
Significa desarrollar sensibilidad espiritual. Discernir la acción de Dios en nuestra vida y permitir que sus misterios moldeen nuestro pensamiento y nuestras decisiones. La meditación de María nos recuerda que la contemplación es una fuerza activa, capaz de transformar la mente, el corazón y la vida entera. La universalidad del mensaje. Que los primeros en recibir la noticia sean pastores humildes y marginados subraya que el mensaje de Dios es para todos. No se dirige a los poderosos, ni a los sabios según criterios humanos, sino que su amor abarca todas las condiciones y circunstancias. Esto nos desafía a reconocer el valor y la dignidad de cada persona, a derribar prejuicios y a acoger a los demás con generosidad. La universalidad del Evangelio nos llama a vivir con inclusión y justicia, reflejando el amor de Dios, que no discrimina y que abre la salvación a toda la humanidad. La luz que rompe la oscuridad. El nacimiento de Jesús es la irrupción de la luz en medio de la oscuridad, de la esperanza en medio del miedo, y de la paz en medio del caos. Esta luz divina no solo ilumina la historia, sino que transforma a quienes la reciben. Cada creyente está llamado a reflejar esa luz en su vida, irradiando amor, justicia y compasión. Ser luz implica coherencia entre nuestras creencias y acciones, valor para actuar según el Evangelio y disposición para guiar a otros hacia la esperanza, incluso cuando el mundo ofrece confusión y desánimo. La alegría del testimonio. Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios, convirtiendo su experiencia en testimonio. Este acto nos recuerda que la verdadera fe no es pasiva. Se traduce en palabras, acciones y gestos que anuncian la presencia de Cristo. Ser testigos implica asumir responsabilidad y compromiso con la vida espiritual propia y con la de los demás. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo y cada servicio silencioso se convierte en un evangelio viviente, llevando la alegría de Dios a lugares donde puede iluminar la vida de otros. La encarnación como ejemplo de vida. La humildad, la obediencia y la cercanía de Cristo nos muestran un modelo de vida que podemos imitar. La encarnación enseña que Dios se hace cercano, vulnerable y humano, invitándonos a vivir con autenticidad y entrega. Esta lección nos desafía a actuar con coherencia, a abrazar nuestra humanidad y a reflejar el amor de Dios en lo cotidiano. La grandeza espiritual no se mide por actos extraordinarios, sino por la fidelidad, el servicio y la capacidad de amar en la vida ordinaria. La fe que impulsa a la acción. Los pastores no se limitan a recibir la noticia. Actúan de inmediato y se dirigen a Belén. Este gesto nos enseña que la fe auténtica siempre se traduce en movimiento, en búsqueda activa de Dios. No basta con escuchar la palabra de Dios. Debemos responder con diligencia y decisión. La fe que espera, que pospone la acción, corre el riesgo de apagarse. En cambio, la fe que se pone en marcha se fortalece y se multiplica, creando un círculo de alegría, servicio y testimonio que impacta la vida de los demás. La sencillez del encuentro divino. Jesús nace en un pesebre, un lugar humilde y común,
recordándonos que la santidad no depende de la pompa ni de la riqueza. Dios se revela en lo pequeño y lo sencillo, en lo cotidiano y muchas veces desapercibido. Esta elección nos desafía a encontrar lo divino en nuestra propia vida diaria, en los gestos simples de amor, en la entrega silenciosa a los demás y en la atención a las necesidades del prójimo. La verdadera grandeza espiritual se mide por la capacidad de reconocer y vivir lo esencial, no lo ostentoso. La alegría que transforma la existencia. El encuentro con Cristo provoca en los pastores una alegría profunda, que no puede mantenerse en silencio. Esta alegría no es superficial. Nace del reconocimiento de la presencia de Dios y de la esperanza que trae a la historia humana. Cuando experimentamos a Dios de manera auténtica, nuestra vida se transforma y sentimos el impulso de compartir esa alegría con otros. La alegría de la fe se convierte en motor de servicio, compasión y anuncio del Evangelio, irradiando luz en medio de la oscuridad del mundo. La alegría del testimonio. Tras contemplar al niño, los pastores regresan glorificando y alabando a Dios. Su experiencia los transforma en testigos activos, demostrando que la fe auténtica siempre se traduce en testimonio. Ser testigos implica asumir responsabilidad con nuestra vida espiritual y con la de quienes nos rodean. Cada acción guiada por el amor, cada palabra de consuelo y cada acto de servicio se convierte en un evangelio viviente que comunica la presencia de Dios y multiplica la alegría recibida. La encarnación como modelo de vida. La encarnación de Cristo nos ofrece un ejemplo de humildad, cercanía y entrega. Dios se hace humano, vulnerable y cotidiano, mostrando que la santidad se encuentra en lo ordinario y en la coherencia de nuestras acciones con nuestra fe. Seguir este modelo implica vivir con autenticidad, servicio y amor constante. La grandeza no se mide por gestos extraordinarios, sino por la capacidad de reflejar la presencia de Dios en nuestras decisiones, relaciones y actos cotidianos, siendo luz y esperanza para quienes nos rodean. La prontitud de la fe en acción. Los pastores no dudan ante el anuncio del ángel. Se levantan y van sin demora hacia Belén. Este acto de prontitud nos enseña que la verdadera fe exige movimiento y compromiso inmediato. No basta con escuchar el mensaje de Dios. Debemos responder con decisión y disponibilidad. La fe auténtica transforma el corazón y exige acción. Nos invita a salir de nuestra comodidad, a buscar a Cristo con fervor y a permitir que su presencia ilumine nuestra vida y la de quienes nos rodean. La prontitud de los pastores es un ejemplo de cómo la fe genuina siempre encuentra expresión en hechos concretos. La humildad como camino de encuentro. Jesús nace en un pesebre, un lugar simple y sin gloria. Y esto revela que Dios se manifiesta, donde la humildad y la sencillez predominan. La divinidad no necesita de palacios ni de riquezas. Se hace accesible en lo cotidiano. Esta humildad nos enseña a buscar lo esencial en nuestra vida, a reconocer que lo más grande de Dios puede estar escondido en lo pequeño, y que las grandes transformaciones comienzan en gestos sencillos de amor, bondad y servicio.
Así, aprendemos que la verdadera santidad no se mide por lo externo, sino por la capacidad de vivir con corazón humilde. La alegría que desborda el corazón. El encuentro con Jesús provoca en los pastores una alegría intensa, que los impulsa a proclamar lo que han visto y oído. La alegría de la fe no es un sentimiento superficial, sino un estado profundo del alma, que transforma la percepción de la realidad. Experimentar a Dios nos hace ver la vida con esperanza, y nos mueve a compartir ese gozo con los demás. La alegría cristiana es activa. Nos convierte en mensajeros de paz, testigos de amor y constructores de comunidad. Esta alegría interior se refleja en actos concretos que iluminan la vida de los demás. La obediencia como expresión de amor. La circuncisión de Jesús y el cumplimiento de la ley muestran que la verdadera obediencia no es una limitación, sino un acto de amor y fidelidad a Dios. Jesús nos enseña que la libertad genuina se encuentra en acoger la voluntad divina y vivir según ella. La obediencia auténtica nos transforma, nos guía y nos permite ser coherentes con nuestro propósito espiritual. Al practicar la obediencia consciente, descubrimos que Dios nos conduce hacia su plan de salvación y que cada acto de entrega fortalece nuestra relación con Él y con los demás. María, modelo de contemplación y silencio. María guarda en su corazón todo lo que sucede, reflexionando y meditando sobre el misterio que presencia. Esta contemplación nos enseña que la fe no solo se manifiesta en la acción, sino también en la interioridad y la meditación. Guardar en el corazón significa integrar las experiencias de Dios en nuestra vida, discernir su significado y permitir que transforme nuestra mente y nuestro corazón. La meditación de María nos invita a crear espacios de silencio y recogimiento donde la sabiduría espiritual pueda crecer y fortalecernos para vivir de manera coherente con la voluntad divina. La universalidad del mensaje divino. Que los primeros en recibir el anuncio sean pastores humildes nos recuerda que el Evangelio es para todos, sin distinción. El amor de Dios trasciende barreras sociales, culturales y económicas, llegando a cada ser humano con igualdad de valor. Esto nos desafía a vivir con apertura, respeto y generosidad hacia todos, reconociendo que cada persona es digna de recibir la gracia de Dios. La universalidad del mensaje nos invita a derribar prejuicios, promover la inclusión y reflejar en nuestras acciones el amor que Dios nos ofrece a todos por igual. La luz que vence la oscuridad. El nacimiento de Jesús simboliza la irrupción de la luz. En un mundo envuelto en sombras de miedo, confusión y pecado, esta luz no solo ilumina el camino, sino que también transforma la percepción, la conciencia y el corazón de quienes la reciben. Cada creyente es llamado a irradiar esta luz en su vida cotidiana, a ser testigo de la bondad, la justicia y la misericordia, y a guiar a otros hacia la esperanza que Cristo trae. Ser luz implica coherencia entre la fe y la acción, y valentía para vivir conforme al Evangelio, incluso en medio de la oscuridad del mundo. El testimonio que nace de la contemplación. Tras contemplar al niño
Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios. Su experiencia se convierte en testimonio vivo, recordándonos que la fe auténtica genera anuncio y acción. El testimonio no se limita a palabras, sino que se refleja en gestos concretos de amor, servicio y compasión. Cada acción coherente con la fe es un canal que transmite la alegría de Dios, inspira esperanza y transforma realidades. La vida cristiana, al igual que la de los pastores, se convierte así en un evangelio caminante, que proclama la presencia de Dios en la historia. La encarnación como modelo de vida. La encarnación de Cristo nos enseña a vivir con humildad, cercanía y entrega. Dios se hace humano y vulnerable para mostrarnos que la santidad se encuentra en la coherencia de nuestras acciones y en la autenticidad de nuestra vida. Este modelo nos desafía a vivir con servicio, amor constante y atención a los demás. La grandeza espiritual no reside en lo extraordinario, sino en la fidelidad, la bondad y la capacidad de reflejar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, llevando esperanza y consuelo a quienes nos rodean. La prontitud en responder al llamado divino. Los pastores nos enseñan que la fe auténtica se demuestra en la acción inmediata. Tras recibir el anuncio del ángel, no dudan ni cuestionan, sino que se dirigen sin demora a Belén para encontrar al niño. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para escuchar y actuar según el llamado de Dios en nuestra vida. La verdadera fe no espera condiciones ideales. Se mueve con urgencia, impulsada por el amor y la confianza. Así, cada uno de nosotros está llamado a reconocer la presencia divina y a acercarse a ella con decisión, transformando nuestra vida desde la apertura al encuentro con Cristo. La humildad del pesebre como lección de vida. Jesús nace en un lugar humilde, un pesebre, lejos de la riqueza y la pompa. Esta sencillez nos muestra que la grandeza de Dios se revela en lo ordinario y cotidiano, y que la verdadera espiritualidad no se encuentra en lo visible o grandioso, sino en la humildad de corazón. La lección es clara. Debemos aprender a ver la santidad en lo pequeño, a valorar la sencillez y a descubrir la presencia de Dios en los gestos mínimos de amor y servicio. La humildad del pesebre nos enseña que la grandeza no se mide por apariencias, sino por la capacidad de acoger lo esencial y lo divino en lo cotidiano. La alegría que transforma y contagia. El encuentro con el niño provoca una alegría intensa en los pastores. Una alegría que no se queda en el interior sino que los impulsa a testimoniar lo que han visto y oído. La alegría auténtica de la fe no es efímera, nace del reconocimiento de la presencia de Dios y transforma la percepción de la vida. Cuando somos tocados por Cristo, nuestra existencia cambia y sentimos el impulso natural de compartir esa alegría con los demás. Esta alegría activa se convierte en acción, en servicio y en anuncio del Evangelio, irradiando luz y esperanza a quienes nos rodean. La obediencia que refleja amor y confianza. Jesús cumple la ley a través de su circuncisión, mostrándonos que la verdadera obediencia nace del amor y la confianza en Dios.
La libertad genuina no está en actuar según nuestros propios deseos, sino en vivir alineados con la voluntad divina. La obediencia consciente nos transforma, nos guía y nos acerca al propósito divino. Cada acto de entrega a Dios nos fortalece espiritualmente y nos permite vivir coherentemente con la fe, convirtiendo la obediencia en una expresión de amor y fidelidad que ilumina nuestra vida y la de los demás. María, modelo de contemplación profunda. María guarda en su corazón todo lo que ocurre y reflexiona sobre ello, mostrando la importancia de la contemplación en la vida espiritual. Guardar en el corazón significa integrar la experiencia de Dios en nuestra existencia, discernir su significado y permitir que transforme nuestra mente y nuestro corazón. La meditación de María nos enseña que la fe no solo se manifiesta externamente, sino que requiere interioridad, reflexión y silencio. La contemplación fortalece nuestra relación con Dios y nos prepara para actuar de manera coherente con su voluntad, incluso en medio de las pruebas. La universalidad del mensaje de salvación. El Evangelio llega primero a los pastores, personas humildes y marginales, demostrando que la salvación no tiene límites sociales, culturales ni económicos. El amor de Dios se ofrece a todos por igual, invitándonos a derribar prejuicios y vivir con apertura y generosidad. La universalidad del mensaje nos desafía a reconocer la dignidad de cada persona y a actuar con justicia y compasión. Cada creyente está llamado a reflejar esta inclusividad divina en su vida, acogiendo a los demás con amor y ayudando a construir un mundo más justo y solidario. La luz que ilumina la oscuridad. El nacimiento de Jesús es la irrupción de la luz en medio de la oscuridad del mundo. Esperanza donde hay desesperación. Paz donde hay conflicto. Guía donde hay confusión. Esta luz divina transforma la realidad y nos llama a ser portadores de ella en nuestro entorno. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo y cada decisión ética refleja esa luz, llevando claridad y esperanza a quienes viven en la sombra del miedo o la tristeza. Ser luz implica coherencia entre la fe y la acción, valentía y generosidad para guiar a otros hacia el camino del amor de Dios. El testimonio que nace de la contemplación. Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios, convirtiendo su experiencia en testimonio vivo. Esto nos recuerda que la fe auténtica no es pasiva, sino que se expresa en palabras, gestos y acciones que reflejan la presencia de Dios. Cada acto coherente con la fe se convierte en un evangelio caminante que comunica esperanza y amor. Inspira a otros y transforma la vida de quienes nos rodean. Ser testigo de Cristo significa permitir que nuestra vida diaria sea un reflejo de su luz y su mensaje de salvación. La encarnación como modelo de vida. La encarnación de Cristo nos enseña la importancia de vivir con humildad, cercanía y entrega. Dios se hace humano y vulnerable para mostrarnos que la santidad se encuentra en la coherencia, la autenticidad y el servicio cotidiano. Este ejemplo nos desafía a vivir con amor constante, atención a los demás
y fidelidad en lo ordinario. La grandeza espiritual no se mide por gestos extraordinarios, sino por la capacidad de reflejar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, llevando esperanza, consuelo y alegría a quienes nos rodean. La humildad de Cristo como ejemplo de vida. Jesús nace en un pesebre, un lugar humilde y sin ornamento, recordándonos que Dios se revela en lo sencillo y cotidiano. Esta humildad nos invita a valorar lo esencial y a reconocer que la grandeza espiritual no se mide por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de vivir con corazón sencillo y abierto. Aprender a reconocer a Dios en los gestos mínimos de amor y servicio transforma nuestra visión de la vida, ayudándonos a encontrar lo divino en lo cotidiano y a vivir con gratitud y entrega sincera. La alegría como fuerza transformadora. La alegría que experimentan los pastores al contemplar al niño no es pasajera. Es profunda, trascendente y transformadora. Esta alegría nace del reconocimiento de la presencia de Dios y se convierte en un impulso natural para proclamar la buena nueva. La fe auténtica genera gozo interior que irradia hacia los demás, inspirando esperanza, consuelo y motivación para vivir con sentido. Cada encuentro con Cristo debe dejarnos esta misma alegría que transforma la mirada, renueva el corazón y moviliza la vida hacia el bien y la misericordia. La obediencia que conduce a la libertad. La circuncisión de Jesús y su cumplimiento de la ley muestran que la verdadera obediencia surge del amor y la confianza. Al vivir conforme a la voluntad de Dios, encontramos libertad y plenitud, y no imposición ni limitación. La obediencia consciente nos enseña a discernir lo que es correcto, a actuar con coherencia y a confiar en que cada acto alineado con Dios nos guía hacia el propósito divino. Este ejemplo nos invita a vivir con fidelidad, reconociendo que la obediencia, lejos de ser una carga, es un camino de santidad y transformación personal. María, guardiana de los misterios de Dios. María guarda en su corazón todo lo que acontece y reflexiona sobre ello, mostrándonos la importancia de la contemplación y la meditación profunda. Este acto de interioridad nos enseña que la fe no solo se manifiesta en gestos externos, sino en la atención y la reflexión sobre la acción divina en nuestra vida. Guardar en el corazón implica integrar la experiencia espiritual, discernir su significado y permitir que transforme nuestras decisiones y nuestro comportamiento. La contemplación fortalece nuestra relación con Dios y nos prepara para vivir coherentemente según su voluntad. La inclusión de todos en el plan divino. El hecho de que los pastores, personas humildes y marginales, son los primeros en recibir el anuncio subraya que la salvación de Dios es para todos, sin distinción. La gracia divina no se limita a una élite ni depende de méritos humanos. Se ofrece a cada persona con igualdad de amor y valor. Este principio nos desafía a vivir con apertura, generosidad y respeto hacia todos, a derribar prejuicios y a reflejar en nuestras acciones la inclusividad y justicia que Dios nos muestra, convirtiendo nuestro entorno en un espacio donde el amor divino puede llegar a cada ser humano. La luz que ilumina la vida. El nacimiento de Jesús simboliza la luz que irrumpe en la oscuridad,
trayendo esperanza, claridad y dirección a un mundo lleno de miedo y confusión. Esta luz no solo transforma la realidad externa, sino que cambia la percepción del corazón y la mente, permitiendo que la bondad, la justicia y la misericordia se manifiesten en cada acción. Ser portador de esta luz significa vivir coherentemente con el Evangelio, actuar con generosidad, guiar a otros hacia la verdad, y reflejar en nuestra vida diaria la presencia constante de Dios. La acción como fruto de la contemplación. Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios, demostrando que la fe auténtica se traduce en testimonio y acción. Su contemplación nos transforma en mensajeros activos de la buena noticia. Esto nos recuerda que la verdadera espiritualidad implica equilibrar la interioridad con la acción, integrando la meditación y la oración con el servicio, el testimonio y la participación en la vida de los demás. Cada gesto coherente con la fe contribuye a expandir el amor y la esperanza de Dios en la sociedad. La encarnación como modelo de coherencia. Dios se hace humano en Cristo, vulnerable y cercano, enseñándonos que la santidad se manifiesta en la coherencia, la autenticidad y el servicio diario. La encarnación nos invita a vivir con humildad, compasión y fidelidad, reflejando en cada acción la presencia divina. La grandeza espiritual no reside en gestos extraordinarios, sino en la consistencia de nuestras decisiones, en el cuidado de los demás, y en la capacidad de irradiar amor y paz en nuestro entorno. Seguir este modelo transforma nuestra vida y nos convierte en canales de esperanza. La llamada a salir de la comodidad. El relato de los pastores nos enseña que la fe verdadera no se queda en la pasividad ni en la comodidad de la rutina. Recibir el anuncio de Dios implica una respuesta inmediata que requiere valentía, disposición y abandono de cualquier temor. La vida espiritual nos llama a salir de nuestra zona de confort, a dejar atrás prejuicios, a superar la indiferencia y a acercarnos a Dios con decisión. Cada paso hacia Cristo es una oportunidad para crecer en fe, confianza y cercanía con Él. Y los pastores nos muestran que la prontitud de nuestra respuesta fortalece nuestra relación con Dios y nos transforma por dentro. La sencillez del pesebre como enseñanza de humildad. Jesús nace en un pesebre, un lugar humilde y sencillo que contrasta con las expectativas humanas de grandeza. Esta humildad nos enseña que la verdadera espiritualidad se manifiesta en lo sencillo y cotidiano. Dios se revela en la vida ordinaria, en los gestos mínimos de amor, servicio y entrega. La humildad del pesebre nos invita a valorar lo esencial y a reconocer que lo divino no siempre se encuentra en lo extraordinario, sino en lo accesible, en lo cotidiano, en el corazón abierto que acoge a Dios con sencillez y gratitud. La alegría que nace del encuentro con Dios. La alegría que experimentan los pastores es profunda, intensa y transformadora. Esta alegría no es pasajera ni superficial, sino que surge del reconocimiento de la presencia de Dios y del entendimiento de su plan de salvación. Al encontrar a Cristo, el corazón se llena de esperanza, amor y energía para compartir la buena noticia.
La verdadera alegría cristiana es activa. Nos impulsa a actuar con generosidad, a servir a los demás y a ser testigos del amor de Dios, transformando la propia vida y la de quienes nos rodean mediante acciones coherentes con la fe. La obediencia que refleja confianza. Jesús cumple la ley a través de su circuncisión, mostrando que la verdadera obediencia nace del amor y la confianza en Dios. La libertad genuina se encuentra en vivir según la voluntad divina, no en imponer nuestra propia manera de actuar. La obediencia consciente transforma la vida. Nos guía, nos fortalece y nos acerca al propósito divino. Cada acto de entrega, cada decisión tomada en coherencia con Dios, se convierte en un testimonio de amor y fidelidad, mostrando que la obediencia no es limitación, sino camino de plenitud y santidad. María, modelo de interioridad y reflexión. María guarda y medita todo lo que sucede, demostrando la importancia de la contemplación profunda. Guardar en el corazón implica integrar las experiencias de Dios en nuestra vida. Reflexionar sobre su significado y permitir que transformen nuestras acciones, decisiones y relaciones. La interioridad no es pasividad, sino un ejercicio activo de discernimiento y sabiduría. Aprender a contemplar, como María, nos permite percibir la presencia divina en cada detalle y nos prepara para actuar con coherencia, serenidad y fe en medio de los desafíos de la vida. La universalidad del mensaje de Dios. Que los pastores, personas humildes y marginadas, sean los primeros en recibir la noticia subraya que la salvación de Dios no tiene límites sociales ni económicos. El Evangelio es inclusivo, abierto a todos, y nos llama a derribar prejuicios y barreras. Esta universalidad nos invita a vivir con apertura, respeto y generosidad, reconociendo la dignidad de cada persona y reflejando en nuestras acciones la justicia, la misericordia y el amor incondicional de Dios. La gracia divina se ofrece a todos, y nuestro compromiso es compartirla y vivirla en comunidad. La luz que disipa la oscuridad. El nacimiento de Jesús simboliza la irrupción de la luz en la oscuridad del mundo. Esperanza donde hay desesperación. Claridad donde hay confusión. Paz donde hay conflicto. Esta luz no solo ilumina, sino que transforma la percepción del corazón y la mente, permitiendo que surjan la bondad, la justicia y la misericordia. Ser portadores de esta luz implica vivir con coherencia, actuar con amor y guiar a otros hacia la verdad. Cada gesto, palabra y decisión ética se convierte en un reflejo de la presencia de Cristo en el mundo. El testimonio que nace de la experiencia. Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios, convirtiendo su experiencia en testimonio activo. La fe auténtica no se limita a lo interno. Se expresa en palabras, gestos y acciones que transmiten la buena noticia y transforman vidas. Cada acto coherente con la fe se convierte en un evangelio viviente, inspirando esperanza y amor en quienes nos rodean. Ser testigos implica integrar la contemplación y la acción, equilibrando la interioridad con el servicio y la comunicación del Evangelio. La encarnación como modelo de coherencia y entrega. La encarnación nos muestra cómo Dios se hace humano, cercano y vulnerable,
enseñándonos a vivir con humildad, autenticidad y servicio. La grandeza espiritual reside en la coherencia, la fidelidad y la capacidad de reflejar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Este modelo nos desafía a actuar con amor constante, atender a quienes nos rodean y ser un ejemplo de esperanza y bondad, demostrando que la santidad se manifiesta en lo ordinario y en la manera en que amamos y servimos a los demás. La urgencia del corazón que busca a Dios. Los pastores nos enseñan que la verdadera fe se manifiesta en la acción inmediata. Tras recibir el anuncio del ángel, no dudan ni titubean, se levantan y se dirigen sin demora hacia Belén. Esta prontitud revela que cuando el corazón reconoce la voz de Dios, no hay tiempo que perder. La vida espiritual nos llama a salir de nuestra comodidad, dejar de lado miedos y excusas, y responder con valentía y disposición. Cada paso hacia Cristo fortalece la fe y nos transforma desde el interior, creando un movimiento de amor, entrega y cercanía con Dios que se refleja en cada aspecto de nuestra existencia. La humildad del pesebre y el valor de lo sencillo. Jesús nace en un pesebre, un lugar humilde y desprovisto de ostentación. Esta elección nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza, el poder o la fama, sino en la sencillez y la apertura del corazón. Dios se revela en lo cotidiano y accesible, invitándonos a descubrir lo divino en los gestos más humildes y en las acciones más pequeñas de amor y servicio. La humildad del pesebre nos enseña que la espiritualidad auténtica reside en aceptar lo esencial y vivir con corazón sencillo, reconociendo que la grandeza de Dios se manifiesta allí donde la humanidad parece insignificante. La alegría que transforma la existencia. El encuentro con Jesús provoca en los pastores una alegría profunda y transformadora, que no puede quedarse en silencio. La alegría de la fe nace del reconocimiento de la presencia de Dios y de la certeza de su plan de salvación. Esta experiencia cambia la manera en que percibimos la vida. Nos da esperanza y nos impulsa a compartir lo recibido con los demás. La alegría cristiana no es superficial ni momentánea. Es un motor que nos mueve a actuar, servir, testimoniar y transformar la realidad de quienes nos rodean, irradiando la luz del Evangelio a cada acción cotidiana. La obediencia como expresión de libertad. La circuncisión de Jesús y su cumplimiento de la ley muestran que la verdadera obediencia no limita, sino que libera y fortalece. La libertad genuina se encuentra en vivir según la voluntad de Dios, confiando plenamente en su plan. La obediencia consciente nos guía, nos transforma y nos permite alinearnos con el propósito divino. Cada acto de entrega, cada decisión tomada en coherencia con Dios, refleja amor y fidelidad, demostrando que la obediencia es un camino de plenitud y santidad, que nos permite experimentar la presencia de Dios de manera tangible en nuestra vida diaria. María, guardiana del misterio divino. María guarda en su corazón cada acontecimiento y medita sobre su significado, mostrando la importancia de la interioridad y la contemplación. Guardar en el corazón implica integrar la experiencia de Dios en nuestra vida.
reflexionar sobre ella y permitir que transforme nuestras acciones, decisiones y relaciones. La contemplación no es pasividad. Es un ejercicio activo de discernimiento, sabiduría y fortalecimiento espiritual. Aprender a contemplar como María nos permite reconocer la acción divina en lo cotidiano. Tomar decisiones coherentes con la fe. Y vivir con paz y serenidad incluso en medio de los desafíos. La inclusión de todos en la obra de Dios. El hecho de que los pastores, personas humildes y marginales, sean los primeros en recibir el anuncio subraya que la salvación no tiene límites sociales, culturales ni económicos. Dios ofrece su amor a todos, sin distinción, y nos invita a derribar prejuicios, vivir con generosidad y reflejar en nuestras acciones la justicia, la misericordia y la inclusión que Él nos muestra. Cada persona es digna de recibir la gracia divina. Y nuestro compromiso como creyentes es vivir y actuar de manera que este mensaje se haga evidente en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones y en nuestra comunidad. La luz que transforma la oscuridad. El nacimiento de Jesús representa la irrupción de la luz en medio de la oscuridad. Esperanza donde hay desesperación. Claridad donde hay confusión. Paz donde hay conflicto. Esta luz no solo ilumina, sino que transforma la percepción del corazón y la mente, haciendo posible que la bondad, la justicia y la misericordia se manifiesten en nuestras acciones. Ser portadores de esta luz implica coherencia entre la fe y la acción. Valentía para actuar según los principios del Evangelio y generosidad para guiar a otros hacia la verdad. Y la esperanza que Cristo ofrece. La manifestación de Dios en lo sencillo. El pasaje de Lucas nos deja una enseñanza profunda sobre cómo Dios actúa en la vida humana y cómo debemos responder a su amor. Los pastores nos muestran que la fe auténtica se traduce en acción inmediata. Que escuchar la voz de Dios implica levantarse y moverse hacia Él con prontitud, dejando atrás la comodidad, los miedos y las dudas. Este gesto nos recuerda que la espiritualidad no es pasiva, sino dinámica, y que cada encuentro con Cristo nos transforma y nos impulsa a irradiar alegría, esperanza y servicio a quienes nos rodean. La humildad del pesebre revela que lo divino se encuentra en lo sencillo y cotidiano. Dios no necesita de palacios ni riquezas. Se manifiesta en lo pequeño, en los gestos discretos de amor y entrega. Esta enseñanza nos desafía a valorar la simplicidad, a reconocer lo esencial y a descubrir la santidad en lo cotidiano de nuestra vida. Así, aprendemos que la grandeza espiritual no se mide por apariencias, sino por la capacidad de vivir con corazón humilde, abierto y atento a la acción de Dios en cada detalle. La alegría que surge del encuentro con Cristo no se limita a un sentimiento interior, sino que se convierte en motor de testimonio y acción. Al igual que los pastores, estamos llamados a compartir la buena noticia, a servir, a consolar y a inspirar esperanza en nuestro entorno. La fe auténtica nos transforma por dentro y por fuera, generando una vida coherente con el Evangelio y convirtiéndonos en canales vivos de la luz de Dios. La obediencia de Jesús y la meditación de María nos enseñan que la verdadera libertad
y sabiduría se encuentran en la entrega a la voluntad divina. La obediencia consciente no limita, sino que guía y fortalece, mientras que la contemplación profunda nos permite integrar los misterios de Dios en nuestra vida y actuar con discernimiento, coherencia y amor. Ambas actitudes son caminos que nos conducen a la santidad y nos permiten experimentar la providencia de Dios de manera tangible y transformadora. El anuncio a los pastores, hombres humildes y marginados, subraya que la salvación de Dios es universal. La gracia no se limita a quienes parecen merecerla, sino que se ofrece a todos por igual. Esto nos desafía a derribar prejuicios, vivir con generosidad y justicia, y reflejar en nuestras acciones el amor inclusivo y misericordioso de Dios. La luz que irrumpe en la oscuridad del mundo nos invita a ser portadores de esa misma luz, irradiando esperanza, claridad y amor en nuestra vida cotidiana. El testimonio de los pastores nos recuerda que la fe genuina no puede quedarse en lo privado. Siempre se traduce en palabras y acciones que impactan a otros. Cada gesto de coherencia con la fe se convierte en evangelio viviente, capaz de transformar realidades y despertar en otros el deseo de acercarse a Dios. La encarnación nos ofrece un modelo de vida: humildad, cercanía, entrega constante y coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Finalmente, la confianza en la providencia divina nos permite enfrentar la vida con serenidad, esperanza y gratitud. Cada circunstancia, cada encuentro y cada experiencia forman parte de un plan mayor. Y la fe nos capacita para reconocerlo y responder con alegría, obediencia y confianza plena. Este pasaje nos invita a vivir con fe activa, humildad sincera, alegría transformadora, obediencia amorosa, contemplación profunda y confianza en la providencia divina. Así, la Navidad no es solo un recuerdo histórico, sino una experiencia presente y continua, que nos llama a ser testigos del amor de Dios, a irradiar su luz y a vivir con coherencia, paz y esperanza, reflejando en nuestra vida la grandeza del misterio que se revela en un niño nacido en un pesebre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.